café, bebidas, comida, pero nosotros tenemos voluntad sobre él. El corazón es autónomo. El corazón funciona solo. Por eso que se pueden hacer trasplantes de corazón. ¿Cierto? El corazón tiene un óvulo sinusal, lo vamos a ver y se manda solo. El músculo estriado es el que permite la movilidad. Es el músculo el que permite el movimiento. No es el hueso, es el músculo. ¿Ya? O sea, si tú tienes un paciente que el propietario te llama, el tutor te llama, que es un paciente que no se para, que tiene 17 años, perro, y tú vas donde el perro, lo examinas, y no tiene ningún músculo en el cuadrado lumbar, no tiene cuádriceps, bíceps, no tiene nada, ese perro no va a caminar. Ese perro no va a caminar. Lo que los tutores tienen que hacer, no lo hicieron. No le hicieron fisio, no lo prepararon para ese perro ya, no. Ya, fácil. Es el músculo voluntario, ¿no es cierto? Si yo digo, quiero tomar algo, lo pienso, bueno, ¿no es cierto? Bueno, los músculos, chiquillos, son palancas que permiten mover los huesos. Y los músculos se unen a los huesos a través de ¿qué? De los tendones. En cambio, los ligamentos son los que unen los huesos con los huesos. Los tendones son los que unen el músculo al hueso. Y tienen una dureza, tienen una fortaleza tan importante que son capaces de romper un hueso y el tendón no se rompe. El tendón no se rompe. ¿Han visto los galgos? ¿Conocen los galgos? La raza galgo. ¿Ustedes saben que ellos se avulsionan la cresta tibial? ¿Saben lo que es la cresta tibial? ¿No es cierto? La cresta tibial es este huesito de acá, donde se inserta el ligamento lateral. Descorcha una botella con un corcho, eso avulsión, tiras, se rompe. Y el tendón no se rompe, no se rompe ni el tendón. ¿Ya? Así de fuertes son los tendones. ¿Ya? Fíjate que las fibras musculares son únicas, son células multinucleadas, cilíndricas y alargadas, y contienen dos filamentos. Un filamento delgado, que se llama actina, que vamos a ver que tiene otras cosas más, y un filamento grueso que se llama miosina. Y están formando como cajitas de fósforos, que se llaman sarcómeros. ¿Ya? Y cada borde de esta caja de fósforo hay una línea que es una línea Z. ¿Ya? En la que se encuentra anclada fibra de actina. Y vamos a ver cómo esta actina se entrelaza con esta miosina y hace que estas líneas Z se acerquen. Y eso permite que el músculo, cuando se contraiga, se acorte. ¿Ya? El conjunto de una fibra muscular más la alfa-motoneurona que la inerva se llama unidad motora. Esa es una unidad motora. Una alfa-motoneurona, ¿ya? Que viene directamente desde el sistema nervioso central. Porque yo cuando quiero mover un brazo, ¿quién ejecuta? El brazo, pero el programa está acá. El programa está en el cerebro. En distintas partes, dependiendo si son movimientos aprendidos, rutinarios, hay una corteza primaria, motora primaria, secundaria, terciaria. Hay una serie de mecanismos que influyen. ¿Una fibra más una alfa-neurona que era? Una alfa-motoneurona más las fibras musculares que inervan se le conoce como la unidad motora. Esa es la unidad motora. ¿Ya? ¿Alguien me preguntó? ¿No?
Cada fibra muscular se compone de cientos o miles de miofibrillas, ya orientadas paralelamente, ¿ya? Y cada miofibrilla está compuesta de una serie de sarcómeros repetidos, muchos sarcómeros repetidos, ¿ya? En forma ordenada, continua, permitiendo que el músculo estriado funcione como una sola unidad, ¿ya? Si yo viera un sarcómero, nos vamos a encontrar que la membrana plasmática se llama sarcolema. La membrana de la célula se llama sarcolema, ¿ya? Y existen unos túbulos transversos, ¿ya? Que es una forma de invaginación, fíjate, de la superficie de la membrana del músculo, ¿ya? Y fíjate que está en contacto prácticamente con el retículo sarcoplástico, que es otro sistema que está rodeando las miofibrillas. ¿Lo entienden? Esto es una célula. Acá entre medio está la mitocondria, núcleo. Y fíjate que este es el retículo sarcoplásmico y esto se llama los túbulos en T. Y esto forma una triada entre los túbulos en T y un retículo sarcoplásmico. ¿Ya? Ahí vamos a ver la importancia del retículo sarcoplásmico. Es un poco distinto esta célula. ¿Por qué creen ustedes que es un poco distinto? Porque es una célula altamente especializada. Las miofibrillas entonces contienen filamentos delgados y gruesos compuestos de proteínas contráctiles. Esta es la gracia. Estas proteínas son contráctiles. No solas, sino que en conjunto. Los filamentos delgados contienen un polímero que contiene una doble cadena de actina, tropomiosina. ¿Habían escuchado hablar de esto? Y otra, ¿no es cierto?, molécula que se llama troponina, ¿ya? Y un extremo de la fibra de este filamento delgado está unido a la línea Z. ¿Qué es esta línea? Que está acá, ¿ya? Y los filamentos gruesos contienen la proteína que se llama miosina, que está interpuesta a los filamentos delgados, ¿ya? Y hay proyecciones de los filamentos delgados que se cruzan a los filamentos gruesos, ¿ya? Eso es. Por eso es que el músculo estriado es estriado. Porque si yo veo eso una microscopía electrónica, voy a ver distintas bandas. Si yo tengo una línea Z acá, esta línea Z, fíjate que voy a tener unas líneas M acá, que es donde se cruza la actina, esta es la actina, con la miosina. ¿Ya? Fíjate que acá tengo una línea M, donde solamente tengo miosina. ¿Te das cuenta? Entonces, esto hace que esta parte de aquí se vea distinta a esta parte del centro y distinta a esta parte de acá. ¿Me siguen? Por eso es que el músculo estriado se le dice estriado. Que es básicamente la distinta tonalidad que va dando, ¿no es cierto?, densidad, si tú quieres, a la imagen, el entrecruzamiento de estas fibras de actina y miosina. ¿Me siguen? Entonces no es lo mismo un músculo contraído que un músculo que está relajado. Aparte de eso, hay algunas proteínas que son estructurales que son importantes. Una es la actinina, que va a unir la fibra de actina a la línea Z, es como el pegamento, que va a permitir que esta fibra de actina, este filamento delgado, se une a la línea Z. Ya tenemos la desmina, que forma filamento intermedio, que conecta las líneas Z a las miofibrillas adyacentes y mantiene la unidad estructural del grupo músculo. Y una última proteína que es la titina, que es el elástico, que permite que cuando el músculo se
Se estira. Vuelve. ¿Ya? Esto está sacado de la fisiología médica de Gano, por si acaso. ¿Ya? Bueno, esta es una sinapsis muscular o también llamada sinapsis de la placa motora. Voy a tratar de explicarles esto porque deberíamos haber visto antes de la emisión de señales, pero eso lo voy a explicar. Esta es una sinapsis química. ¿Qué significa eso? Para que el músculo se contraiga, depende de un mensajero químico que se llama neurotransmisor. Y en este caso se llama acetilcolina. Es la acetilcolina que se libera de una alfa-motoneurona, que es una neurona, ¿cierto? Que sale de la médula espinal y viaja hasta el músculo y libera acetilcolina que permite que el músculo se contraiga. ¿Ya? O sea, si no hay acetilcolina, no hay contracción. Si hay exceso de acetilcolina y no para, hay convulsión tónico-clónica. ¿Han visto esos perros envenenados con insecticida y que convulsionan? Exceso de acetilcolina. ¿Ya? En forma descontrolada. Ahí lo voy a explicar. Entonces, el músculo o esta sinapsis de placa motora es la comunicación entre un músculo y una alfa-motoneurona. O si ustedes quieren, el sistema nervioso central se comunica con el músculo estriado. ¿Sí o no? Porque lo hacemos a voluntad. Y por eso también se le llama el músculo voluntario. Hay un potencial de acción que viaja por una neurona, lo vamos a ver en el sistema nervioso. Por ahí hay un impulso nervioso que baja por una neurona. ¿Ya? Viaja por esta neurona. Fíjate que cuando este impulso nervioso viaja por esta neurona, que viene a la médula espinal, ¿ya? Va a hacer que de esta neurona, o alfa-motoneurona, se abran unos canales de calcio. Pero son canales de calcio voltaje dependiente. Entonces, cuando cambia la polaridad de esa neurona, que viene un impulso nervioso, hace que entre mucho calcio a la membrana presináptica de la alfa-motoneurona. Si no entienden, me preguntan, por favor. ¿Ya? Y esa entrada de calcio va a hacer que ese calcio actúe como un mensajero que va a hacer que todas esas vesiculetas, ¿las ven ahí? Están llenas de acetilcolina. Esa neurona, por ser alfa-motoneurona, ellos producen una molécula que se llama acetilcolina. La neurona la produce, pero está encapsulada. No la va a liberar a no ser que haya calcio. ¿Cómo le entra calcio? Por estos canales de calcio voltaje dependiente. Pero para eso, esta membrana se tiene que despolarizar. Lo vamos a ver en la próxima clase. Tiene que llegar un impulso nervioso. Cuando ese calcio entra, se unen estas vesículas y esta acetilcolina queda liberada en un espacio sináptico y se va a unir a un receptor que se llama nicotínico, que está aquí. Esto es en la hendidura sináptica, esto es ahí, ¿ya? En la sinapsis neuromuscular. ¿Me siguen? Eso es lo que está pasando. Cuando se libera acetilcolina, acá hay receptores, ¿ya? Hay receptores en la membrana postsináptica. Esta es la alfa-motoneurona. Este es el músculo. La neurona se está comunicando con el músculo para que el músculo se contraiga. ¿Cómo se comunica? Con un neurotransmisor que se llama acetilcolina. ¿Ya? Pero, ¿cómo hace caso el músculo? ¿Cómo el músculo recibe la señal? Por unos receptores que se llaman receptores nicotínicos. ¿Ya? ¿Qué son estos que están acá?
que son canales de sodio y potasio. ¿Ya? Acá. Canales de sodio. ¿Dónde es más rico el sodio? ¿Adentro o fuera de la célula? ¿Afuera? ¿Dónde es más rico el sodio? ¿En el LEC o en el LEC? El LEC. ¿Qué pasa si yo a una célula la abro la compuerta del sodio? Va a echar mucho sodio. ¿Ya? Va a echar sodio, como acá. Fíjate que el sodio entra por gradiente. Si yo le abro una puerta, entra por una gradiente. ¿Y sabes qué va a hacer eso? Que la polaridad de la neurona va a cambiar, porque entran muchas cargas positivas. Entran muchas cargas que son ahora positivas. ¿Entendieron o de nuevo? O sea, profe, ¿Sí? entonces, ¿el calcio es como el que activa la neurona? A la alfa. ¿Motoneurona? Casi todas las sinapsis están en el cerebro. Y en otro lado, el factor desencadenante que se hace que libere los neurotransmisores cuando se comunica una célula con otra, normalmente es el calcio. O sea que el impulso hace que se libere calcio y el calcio hace que la. El impulso hace que le dé la corriente, si lo estoy diciendo en términos generales para que me entiendan, a este receptor le cambia la electricidad y eso hace que se abra una puerta. Ya, ¿y el calcio? Y ese calcio va a entrar. Y ese calcio cuando entra, se une a esta vesícula. Y esas vesículas viajan hacia la membrana celular. Hacen esto, que están acá, y empiezan a viajar, y por exocitosis liberan sus neurotransmisores. Ah, o sea, la vesícula tiene. Sí, adentro. ¿Ya? ¿Ahí entendieron ahora o no? Ya. Entonces, esta acetilcolina se va a unir a los receptores nicotínicos que están en el músculo, en la membrana postsináptica acá. Este es el músculo. ¿Sí? A receptores nicotínicos. A veces se llaman los receptores del músculo estriado. Son canales de sodio. Eso abre una puerta al sodio. Y como el sodio es más rico en el LEC, por gradiente el sodio entra. Porque le abre una puerta, entra soplado. Y eso hace que la polaridad, o si ustedes quieren la carga, de la membrana celular de la musculatura, de la membrana celular de esas células musculares esqueléticas cambia. ¿Ya? Por toda la membrana plasmática o sarcolema viaja. Por acá, ese cambio de electricidad viaja por toda la membrana y por toda la profundidad del músculo. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto rato más sigue actuando la acetilcolina en ese músculo? Con esto ahora el músculo se va a contraer. Ahora viene la contracción muscular, pero tengo que explicarles una cosa antes. ¿Quién inactiva esa acetilcolina? Una enzima que se llama acetilcolinesterasa, que está en este mismo espacio, que si usted llegó acá, que está en este espacio que es acetilcolinesterasa. ¿Ya? Y esa acetilcolinesterasa es una enzima que desdobla a la acetilcolina, el colina y acetil. ¿Ya? Todos esos insecticidas, o muchos de los insecticidas que ustedes conocen, que es para matar pulgas, pirechoides, que son para fumigar, inhiben la acetilcolinesterasa. ¿Ya? Y así matan a los insectos. Pero los perros, cuando lo consumen accidentalmente, por eso es que convulsionan. Porque nadie para la contracción muscular. Nadie los para. ¿Ya? ¿Sigue? ¿Lo importante? Ya. Entonces, demos gracias, ¿no es cierto?, que tenemos acetilcolinesterasa y eso hace que
que esta hinchada de sodio, esta despolarización, pare. ¿Qué es lo que va a pasar ahora entonces? ¿Qué es lo que pasó con esta hinchada de sodio a la célula muscular? ¿Qué pasó con la célula muscular? Cambió su polaridad, cambió su carga. Eso va a hacer que se active un potencial de acción. Se activa un potencial de revistar los canales de sodio y potasio, sal y potasio. Eso va a hacer que se produzca un potencial de acción. ¿Lo ven ahí? Y se hace negativo y se hace positivo. Y fíjate que esto va a llegar a lo más profundo, ¿no es cierto?, de la célula muscular a través de estos túbulos en T, que son estos túbulos que están acá, si ustedes lo quieren acá. Acá, que era una continuación de la membrana plasmática. Por acá va la despolarización. Y sabes tú que en la membrana celular van a haber unos canales de calcio que están cerrados. Ahí, que se llama un receptor de dihidropiridina. Así se llama receptor de dihidropiridina. Y ese receptor de dihidropiridina, a través de inositol trifosfato, que es una molécula, va a abrir o va a actuar sobre un receptor de rianodina que está en el retículo sarcoplástico. ¿Cómo? Va a actuar sobre un receptor de rianodina. De nuevo, les voy a hacer un resumen acá. Cinco minutos de concentración máxima. ¿Qué es lo que pasó primero? Tenemos un potencial de placa motora, eso ya quedó claro, ¿no es cierto? Pero el músculo ahora cambió su polaridad. Hablemos de, hay una despolarización. Despolarización. Esta despolarización es un cambio de la electricidad, si ustedes quieren, de la membrana plasmática del músculo esquelético, ¿ya? Que se llama sarcolema. Y eso viaja por la membrana hacia la profundidad. Y sabes tú, va a llegar hasta unos canales de calcio que están en la membrana, que se llaman de dihidropiridina, que está en la membrana de la musculatura esquelética. Y cuando eso sucede, eso va a hacer que esta membrana se comunique, esto es de la membrana celular, con este saco grande que se llama retículo sarcoplásmico, que es un saco que contiene mucho calcio. Y esta va a hacer que se abra una puerta que se llama de rianodina. Es un receptor, ¿ya? Se abre esta puerta. Y eso va a hacer que salga mucho calcio. ¿Dónde? El calcio nunca tiene que estar suelto en las células porque es citotóxico. El calcio mata células. Pero ¿saben qué hace este calcio? Este calcio se va a unir a las fibras musculares y va a permitir que se produzca la contracción. ¿Me sigue? ¿Y cómo para esta contracción muscular? Porque acá hay bombas de calcio que van a hacer que este calcio nuevamente se introduzca al retículo sarcoplásmico. De nuevo, doctora, sin grabar, me preguntaron el audio todo lo que quiera. Mi imagen tiene derecho de... son otros derechos, ¿ya? ¿Quedó claro? De nuevo. ¿Qué significa eso? Ya, no importa. De nuevo. Cuando yo decido mover un brazo o un dedo,
es músculo esquelético, ¿no es cierto? Es voluntario. El sistema nervioso central se comunica con la musculatura estriada a través de alfa-motoneuronas. Así se llaman alfa-motoneuronas. No es ni para el corazón, porque el corazón no está inervado, y el músculo liso no. Son alfa-motoneuronas. Esa alfa-motoneurona, para que suceda esto, esta alfa-motoneurona, que es esta, hace una sinapsis con un músculo que se llama sinapsis de placa motora. Así se llama, tiene nombre. Sinapsis de placa motora. Esta alfa-motoneurona se despolariza. Cuando yo muevo este dedo, la neurona que conecta a esos músculos se está despolarizando. ¿Ya? Y eso permite que en la punta de la neurona hay unos canales de calcio voltaje dependiente, o sea, funcionan con electricidad. Cuando esa neurona se despolariza, porque así se comunica la neurona, entra calcio a la parte final de la alfa-motoneurona. ¿Me sigue? ¿Sí? Y eso va a permitir que entre mucho calcio a la parte final de la alfa-motoneurona, y eso va a hacer que estas vesículas que están ahí, sin hacer nada, pero llenas de acetilcolina, viajen hacia la membrana celular de la alfa-motoneurona y son liberadas por exocitosis. Y estos viajan, esto se llama espacio sináptico de la sinapsis. Viajan y se unen a estos receptores nicotínicos que son de sodio y potasio. ¿Ya? Principalmente de sodio. ¿Y eso qué hace? Que entre mucho sodio y saca un poco de calcio. Mucho sodio en la membrana muscular esquelética. Y eso va a hacer que la polaridad, la carga de la membrana celular de esa célula muscular cambie. Y eso va a viajar por toda la membrana celular. Y la musculatura esquelética tiene, o la célula muscular esquelética, tiene ciertas características que la hacen especial. Y una de estas son estos túbulos en T, que permite que la despolarización llegue súper profundo dentro de la membrana esquelética. ¿Y qué va a pasar con esta despolarización cuando viaja? Este retículo sarcoplámico, esto que es azul, está lleno de calcio, chiquillo. Lleno de calcio. Pero está dentro del retículo sarcoplámico. Por lo tanto, el músculo está relajado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a producir la contracción muscular? Bueno, básicamente esta despolarización, este potencial de acción, va a hacer que se active un receptor de dihidropiridina, así se llama el receptor. Y esto, por un segundo mensajero, que es una molécula que está en la membrana celular, que se llama inositol trifosfato, IP3, va a hacer que la puerta del retículo sarcoplásmico acá se abra. Por el potencial de acción, fíjate. Y eso va a hacer que el calcio salga por gradiente, porque el retículo sarcoplámico es rico en calcio. Y le abre una puerta y sale el calcio. Y el calcio se va a unir a las fibras de actina y miosina y se va a producir la contracción. ¿Y cuándo termina la contracción? Cuando las bombas que están acá bombean todo el calcio que está en el citoplasma de nuevo para. Y se acaba la contracción. ¿Ya? ¿Qué era el IP3? Inositol trifosfato. Es una fosfodiesterasa que está en la membrana celular. Inositol trifosfato. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Ya? ¿Entendieron eso? Ya. Ahora les voy a explicar lo siguiente. Fíjate que esta es la molécula del filamento delgado. El filamento delgado
no es solamente un filamento, sino que tiene varios constituyentes. Y todos cumplen una función. Fíjate que hay una doble hélice de esta proteína que se llama actina. Y fíjate, ¿ven ese puntito negro que está ahí? Ahí se une la miosina. Pero cuando el músculo está relajado, ese sitio de unión está tapado. ¿Está tapado por quién? Por este cordón, ¿lo ven? Que se llama tropomiosina. ¿Ya? Y a su vez existen estas proteínas de troponina. Entonces ya no es la pura actina, ¿sabes? Hay una doble hélice de actina, más tropomiosina y más troponina. Que son tres tipos. La troponina I, que es una subunidad inhibitoria. La troponina C, que es la ligada a los iones calcio. Y la troponina T, que está ligada a tropomiosina. Esas que están ahí. ¿Ya? Entonces, ahora viene cómo funciona esta cuestión. Si hay poco calcio, el músculo está relajado. Pero si aumenta el calcio, inmediatamente el músculo se contrae. En la musculatura esquelética, ¿quién manda eso? Nuestro cerebro, porque nosotros, ¿cierto? Ponemos nuestro músculo a voluntad. Pero es así el mecanismo. Entonces, fíjate que una pequeña cantidad, fíjate que ahí tenemos la troponina, esa es la troponina C, que está ligada a dos calcios, ¿lo ves? Bloquea la tropomiosina. Pequeñas cantidades de calcio hace que la tropomiosina bloquee. ¿Ven las pelotitas, los espacios negros ahí? Están tapados. Están tapados. Entonces es imposible, porque es en esos sitios donde la actina se une a la miosina. Está tapado. Es imposible que se una a la miosina. Sin embargo, cuando aumentan los niveles de calcio, con toda la historia que pasó recién, aumentó el calcio, ¿no es cierto? Fíjate que el calcio se va a unir a la troponina C, que es la que acepta calcio. Fíjate que había dos, ahora hay cuatro. Y eso va a producir un cambio conformacional. Un cambio conformacional en la troponina, que a su vez va a hacer que la tropomiosina ya se mueva. En síntesis, el calcio activa la troponina ligándose a dos iones de calcio para separar los sitios reguladores. Entonces, fíjate que la tropomiosina, ya, aquí como dice, el calcio activa la troponina experimentando un cambio conformacional. Y este cambio mueve la tropomiosina lejos de los sitios ligados de la actina. ¿Me siguen? En resumen, esta pelotita que está ahí estaba acá. Pero, ¿cómo se produjo ese cambio? Porque estas tres pelotitas amarillas tuvieron un cambio conformacional. ¿Por qué? Por el calcio. Si yo saco calcio, esa pelotita que está ahí vuelve al sitio ahí. ¿Y sabes qué es eso que está ahí? La miosina, la cabeza de la miosina. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace el calcio. Entonces dices, como ahora quedó puesta el sitio de acción para la actina, el desplazamiento permite que las cabezas de miosina se liguen en ciclo de atar y desatar, y comienza la contracción. Y la miosina hace esto. Esta es la cabeza de miosina. Y hace que la línea Z se contraiga. Y ahí se produce la contracción muscular. La formación de puentes cruzados de miosina se cruzan uniéndose a los filamentos de actina. ¿Ya? Se produce un trabajo fuerte y las cabezas de miosina giran y se inclinan, tirando los filamentos de actina hacia la línea M. Hacia la línea M que estaba al medio. ¿Ya?
Esto es dependiente de energía. Fíjate que esta cabeza de la miosina tiene dos sitios de unión. Uno de unión para la actina y otro de unión para la ATP. Este movimiento, el pivot, hace este movimiento, necesita energía. Por eso, que el ATP se está transformando en ADP más fósforo. Porque entre el ADP y el ATP hay un fósforo de diferencia. ¿Sabes dónde está la energía en la naturaleza? ¿Dónde está la energía? En los enlaces de fósforo. Entonces, si yo tengo un ATP y ahora es ADP más fósforo, esa energía que mantenía ese fósforo unido al ADP, para que fuera ATP, liberó energía. Esa es la energía que necesita para que la miosina esté haciendo este movimiento de pivot. ¿Me siguen? Entonces, fíjate, los puentes cruzados se desatan, el ATP se une a la cabeza de miosina y el puente se desata. Cuando ocurre la hidrólisis del ATP, la energía desde la hidrólisis del ATP levanta la cabeza de la miosina porque usa una gran cantidad de energía hasta que se le acaba la energía. Ahí está el ejemplo. Eso es lo que está pasando. ¿Se dan cuenta cómo el azul representa la tropomiosina? Y se va corriendo para dejar expuesto el sitio de unión. Y fíjate cómo se va uniendo el ATP. Se hidroliza, se suelta, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, para que haya contracción muscular necesitamos calcio y energía. Si no hay energía, tampoco hay contracción muscular. ¿Ya? Entonces aquí hay dos fenómenos. Hay un fenómeno eléctrico, que es de una neurona, y hay un fenómeno mecánico, que es la contracción del músculo, que es esa que está ahí. ¿Cuáles son las fuentes de energía del músculo? Primero, la fosfocreatina, fíjate que dona grupo fosfato para regenerar ATP rápidamente en músculos activos. La fosfocreatina aporta fósforo y enlace de fósforo. ¿Ya? Tenemos la fosforilización oxidativa, que es la que hacen las mitocondrias. ¿Se acuerdan de su clase bioquímica? El ciclo de Krebs. ¿Ya? Básicamente, lo que hace el ciclo de Krebs es cremar principalmente con la ayuda de oxígeno, ¿no es cierto? En este caso puede ser glucosa o ácido graso, pero el músculo ocupa mucho ácido graso, por si acaso. ¿Ya? Eso va a ser lo que les va a dar la energía. En ausencia de oxígeno, el músculo produce glicólisis. O sea, quema la glucosa, pero en forma anaerobia. Y se forma ácido láctico, que queda como un factor limitante de la contracción muscular. Y bueno, ¿han ido alguna vez al gimnasio y se han dado duro y después andan todos molidos? ¿Luego los músculos? Mucho de eso es ácido láctico. ¿Por qué esto se enchena, chiquillos? Esto se enchena. Una persona que entrena, que está activamente, enchena su sistema cardiovascular y muscular, los sistemas son más eficientes. Cuando uno trabaja en ausencia de oxígeno, se forma como residuo del sistema de metabolismo energético ácido láctico. Y el ácido láctico te cambia el pH, modifica el pH. Y, como les digo, es un factor limitante de la contracción muscular. Fíjate que acá tenemos la vía aerobia, la glucosa más
2 ATP genera 40 ATP. En cambio, la anaerobia, con una glucosa más 2 ATP, generas 4 ATP, pero también produces ácido. Acá hay algo interesante que es propio del músculo esquelético. Fíjate que en 100 metros planos, los 100 metros planos, ¿cuánto se corren con un atleta? Rodea los 10 segundos. Los más capos, 9 y tanto, 9,8, ¿no es cierto? El 85% de la energía que gastan es anaerobia. Absolutamente anaerobia. En ausencia de oxígeno. Pero fíjate que el músculo tiene la capacidad de hacerlo. O sea, está sobrevendido. Se gasta todo el oxígeno, el ATP, y va más allá, por el esfuerzo físico. Y fíjate que una carrera de 2 millas, que son como 3 kilómetros, que tarda aproximadamente 10 minutos, el 20% es anaerobio. O sea, el 80% es aeróbico. O si ustedes quieren, aeróbico. ¿Ya? Y una carrera larga de 60 minutos, media maratón, solo el 5% del metabolismo es anaeróbico. O en ausencia de oxígeno. Entonces acá viene la gente que va al gimnasio, ¿hacen deporte o no? Si es aeróbico, anaeróbico. ¿Ah? Oye, tenés esto en modo. ¿Ya? ¿Me siguen? Un segundo. Ya. Entonces, chiquillo, el músculo esquelético puede hacer eso, pero el músculo cardíaco no puede hacer eso. El músculo cardíaco es distinto. ¿Me siguen? Y los procesos metabólicos son relativamente distintos. Y el músculo liso igual es distinto. ¿Ya? Bueno, eso ya lo vimos. Voy a tener que contestar, un segundo.